Ok, comencemos con nuestra sesión. Valued Risk es una fórmula indicador financiero pues de mucha utilidad en materia de mercado. Y pues dado que se arroja o que arroja resultados probabilísticos, se correlaciona con gráficas simétricas. Las finanzas son tan dolorosas como la salud. Y una analogía, pues es cuando el cirujano que te dice tienes el 99% de éxito de que todo salga bien en el quirófano. Desafortunadamente también podrías caer en el 1%. Y bueno, dado que el VAR no es sino un determinado percentil de la distribución de probabilidad prevista para las variaciones en el valor del mercado de la cartera en el horizonte de un tiempo elegido, bueno, pues te da mucho que pensar. Ok, veamos algunos elementos previos a su aplicación. Siempre pues está obligado a estimar el riesgo de los mercados financieros, mismo que se compone de 5 elementos y tal como lo hemos venido viendo, pues uno de ellos es donde se comercializan estados financieros y estos son los mercados financieros, ¿no? A través de intermediación financiera tal cual se hace en cualquier mercado pues de oferta y demanda, siguiendo pues normas reguladoras vigiladas por un regulador, tal cual el Banco Central de Banjico, aquí, ¿no? Pues bien, los mercados, ahí está, poseen pues un espacio virtual delimitado geográficamente en el que intercambian activos financieros y tienen estos 4 elementos o características. Es que son amplios por el alto nivel de contratación, de márgenes de precios reducidos y la gama de activos variada, que da acceso pues a una arquitectura abierta, accediendo así a diferentes instrumentos desde cualquier lugar. También poseen transparencia ante su rápida información y pues de bajo costo. Y son profundos también por el alto número de órdenes de intercambio para cada activo y son también flexibles por la rápida incorporación en la información del precio. Ahora, los activos financieros tienen como característica que son intangibles, no puedes saber pues, su forma física, como podrían ser un préstamo, unas acciones, o un warrant, o un swap, o a diferencia de, por ejemplo, de la industria de auto o de maquinaria, y al ser intangible, pues te genera incertidumbre porque puede entrar al mercado con mayor valor y salir con un menor valor, ¿no? Y esto se asocia pues a una rentabilidad que nos lleva al factor de riesgo. Entonces, dependen de la liquidez, también del riesgo y de la rentabilidad esperada. Ahora, el enfoque estadístico pues nos permite dar una estimación de los riesgos en las variaciones de valor de una cartera de activos financieros. Entonces, pues para entender esto, los puntos claves en el VAR de derivados del nivel de confianza N de porcentaje y el horizonte temporal de T tiempo o T días, pues es necesario recordar algunos conceptos de distribución normal, de distribución discreta y algunos otros que giran en torno a ellas. Entonces, comencemos con esto de la media. Entonces, tú ya sabes que la media, pues, no es otra cosa que el promedio. La varianza, pues, es la diferencia de cada altura con la media elevada al cuadrado y dividida entre el número de elementos, ¿no? Y finalmente, la desviación estándar, pues, que es la raíz de la varianza. Entonces, si la consideramos en 3 áreas bajo la curva, la del 68% pues es una desviación estándar de la media y se representa con mu más menos sigma, ¿no? Que es esta que está aquí. O sea, esta sería el 68%. Y bueno, que se escala a z, pues es 1. Y si es mu más menos 2 sigma, y también mu más, pues más menos 3 sigma. Bueno, entonces aquí están los diferentes porcentajes que se manejan en función de cada uno de ellos, ¿no? Si es A1, pues ese es el 68, si es A2 es el 95 y si es A3, pues es el 99.7. Pues hay quien dice que también pues es ya el 100%, ¿no? Y bueno, pues y lo mismo se da de un lado a la izquierda y a la derecha, ¿no?
Entonces, comencemos, por ejemplo, con un caso como que es la cantidad media de llenado de 10 tanques, es de 356 mililitros, con una desviación estándar de 0.60 mililitros. Y dado que la población tiene forma de campana, pues hay que describir la distribución de la cantidad de llenado de los tanques, ¿no? Entonces, si vemos, pues el área es de 68. Entonces, lo que requerimos es un mu más menos un sigma. Y sabemos que la media, pues es la que está aquí, que es de 356. Entonces, la desviación estándar, pues también nos la dan, que es de 0.60, lo que nos arroja que aproximadamente, pues entonces está en lo que habíamos visto acá, que es el 68%, ¿no? Entonces, de los tanques, hacemos las operaciones con el 356 más menos 1 por el 0.60 y obtenemos los dos elementos, ¿no? Entonces, para el 68% se tendrán entre 355.4 y 356.6. Para el área de 95%, haciendo las respectivas, pero ahora con 2, pues se da entonces este intervalo y lo mismo para el 3. Entonces, de alguna manera, bueno, pues esto nos hace recordar un poquito cuáles serían esos elementos respecto a lo que sería la distribución, ¿no? Ahora, otro concepto que también es importante, pues son los perceptiles, ¿no? Y sabemos que pues es una medida de posición que divide la distribución de datos en partes iguales. Entonces, corresponden a 99 valores, pues que dividen a 100 partes iguales, ¿no? Y se representan por pk con números ordenados siempre de menor a mayor. Y se observa que hasta el perceptil 25 se encuentran pues 25 datos. Para el 50 se relaciona pues con la media y hasta el 99 se encuentran pues los 99 datos. Hay algunas consideraciones para cuando se trabaja con datos no agrupados y si estos son pares o impares, o si son datos agrupados o con o sin intervalos, pero espero que hasta aquí pues más o menos hayas recordado un poquito de lo que es el tema, ¿no? Entonces, para poner pues en el tema, los conceptos anteriores, hablemos de lo que es el riesgo o volatilidad, que sería pues una fluctuación inesperada hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, pues una volatilidad hacia arriba constante significa una sobrevaloración que no existe de un activo. Y eso pues tarde que temprano tiene repercusiones, ¿no? Ahora, dentro de las métricas que nos permiten determinar la distribución de pérdida de nuestra cartera y del análisis de distribución de pérdidas, pues está este VAR o Valued Risk, ¿no? Y bueno, esto de las cuestiones de la volatilidad, pues es algo importante y se define como la valoración en las rentabilidades. Así que a mayor volatilidad, mayor es el riesgo de que la rentabilidad pues sea distinta de la que tú esperas, ¿no? Entonces, para esta, al no ser constante en el tiempo, pues sus cambios pueden afectar el funcionamiento de los sistemas de inversión. Además, pues el cálculo de la volatilidad tiene algunos aspectos importantes que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, veámoslo ahora desde la forma estadística con la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, también llamada pues desviación típica, es la medida del riesgo más utilizada cuando se trabaja con estos modelos de inversión. La desviación estándar mide qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, ya sea la dispersión de los retornos de un activo o las variaciones de la rentabilidad de una cartera o también denominado portafolio, ¿no? Entonces, la volatilidad se calcula como la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos. Los rendimientos logarítmicos se suelen calcular sobre los precios de cierre. Entonces, cuando estamos en una distribución, ay, Dios mío, bueno, con una distribución normal, pues la probabilidad de que una variable tome un cierto valor está relacionada con su distancia respecto a la media. Distancia medida en términos de desviación estándar, acuérdate. Entonces, cuando mayor sea la volatilidad histórica, esto es la volatilidad calculada sobre las rentabilidades pasadas, pues mayor va a ser la probabilidad de que la rentabilidad futura esté más alejada de la rentabilidad esperada, ¿no? Entendida como
la rentabilidad media calculada a partir de los datos de distribución de las rentabilidades pasadas del activo, por supuesto, ¿no? Entonces, a una unidad de desviación se le suele llamar también sigma. En los modelos de las teorías de carteras, basados en una distribución normal de datos, por supuesto, una desviación estándar de la medida representa un intervalo de confianza del 68% de todas las observaciones dentro de la distribución de la media. 2 desviaciones representan el 95% de los casos y 3 desviaciones típicas representan el 99% de los datos. A la hora de analizar los rendimientos reales, las desviaciones a más de 3 sigmas se dan con una mayor frecuencia de lo que se cree, ¿no? Entonces, al trabajar los sistemas o en sistemas de inversión, muchas veces nos encontramos con la volatilidad, con que la volatilidad está medida en intervalos de tiempo distintos. Generalmente, pues tenemos datos de rentabilidades y volatilidades diarias, pero también es útil anualizarlos, ¿no? Es decir, convertirlos o también escalarlos, ¿no? Es lo mismo, es sinónimo. La rentabilidad es para poder hacer comparaciones y saber cuánta dispersión puede esperarse en un año, ¿no? Y también a la inversa, si tenemos datos de volatilidad anual, pues podemos necesitar convertirlos a datos diarios para poder estimar la volatilidad diaria que tendrá la cartera. Pero ojo, la volatilidad no se incrementa en la misma proporción que la rentabilidad, sino que crece como la raíz cuadrada del tiempo. Checa, mira, por ejemplo, cuando estimas la volatilidad anual, estás haciendo eso, estimando, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, en el caso de las estimaciones, la fracción del día, semana o mes que tomes como base para calcular la volatilidad anualizada, pues va a tener un impacto en el resultado. No se va a tener el mismo resultado o valor de la volatilidad anual si se calcula a partir de la volatilidad diaria que si se calcula a partir de la volatilidad semanal o de otra fracción del año. En esto es más o menos como el interés por mes o por semestre o por año, o por supuesto no te da los mismos rendimientos, ¿no? Entonces mira, por ejemplo aquí en los 254 días laborables, o sea, si los consideramos así, o 54 semanas por año, si yo escalo de diario a anual, lo que hago es considerar la volatilidad diaria y multiplicarla por la raíz de los días laborables. Igual si hago la volatilidad mensual, pues sería por la raíz de 12 y si lo hago la volatilidad semanal, pues consideramos la raíz de 54. ¿Ok? Entonces, como hemos visto hasta aquí, el enfoque estadístico se identifica como un enfoque temporal de las fluctuaciones, ¿no? Entonces, el valor en riesgo o el value risk es un concepto y responde a la necesidad de integración de los diferentes riesgos financieros, donde las aproximaciones metodológicas son muchísimas y se encuentran pues, asociado a la pérdida de un determinado nivel de confianza y con un horizonte temporal dado. Entonces, muchas veces los libros no están tan actualizados. Yo te recomendaría que para saber más a fondo de todas estas vertientes y estés mucho más actualizado, consultes papers de publicación científica o los journal Citation Reports. Es una publicación anual que pues realiza el Instituto para la Información Científica, ¿no? Ahora, si vemos un poquito de historia en esto, el precursor es Markowitz en 1952 con la teoría de selección del portafolio de medidas y varianzas. Y luego pues se revoluciona el concepto y aparece la beta de Sharpe en 1964 y que es un estándar en todas las economías del mercado con el modelo CAM. Y Ross ya en 1976 se incorpora en la beta a la beta pues con el modelo APT con distintos factores macroeconómicos. Pero bueno, en realidad, para cuantificar el riesgo del mercado utilizamos una medida internacional que al día de hoy pues es una obligación normativa mediante Basilia III. Esto de Basilia pues se da en Basilia precisamente en un comité con un conjunto de recomendaciones para establecer elementos que preveían algunos de los riesgos en inversores, ¿no? Y se obliga
a que toda entidad financiera que comercie o comercialice activos financieros, pues calcule el value at rest o el VAR o valor de riesgo de cada posición antes de la, déjame decirte que antes de la crisis del 2008, pues no era una obligación, pero en el 2011 en Europa pues exigía como requerimiento a las instituciones financieras, ya sean los market makers o los brokers, o a ofrecer la información de VAR más una serie de contrastes conocidas como los stress testing y los back testing, ¿no? También. Pero bueno, VAR, vamos a ver que es, pues, finalmente la probabilidad sobre el riesgo que se asume ante una inversión, ¿no? Su interpretación, pues, se basa en dos criterios simples. El nivel de probabilidad de pérdida, que pues normalmente es del 1 al 5%, y el nivel de confianza, cuya ponderación pues es del 95 al 99. Entonces, para su aplicación, el valor de riesgo debe englobar un intervalo de tiempo predeterminado, bien sea un día, una semana, un mes o un año, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues se interpreta como la probabilidad de pérdida máxima en una inversión junto con su nivel de confianza dentro de un horizonte de tiempo. Entonces, cuando tiene un signo positivo, significa que la inversión tiene un nivel de confianza alto, con poco margen de pérdida, y caso contrario, si es negativo, pues se acerca más al indicador de pérdida. De ser así, un VAR negativo es sinónimo de mayor probabilidad de nula rentabilidad por pérdidas financieras en el lapso de tiempo planteado, ¿no? Bueno, pues cerremos concluyendo que el VAR resume la pérdida máxima esperada o peor pérdida a lo largo de un horizonte de tiempo dentro de un intervalo de confianza dado, y el cálculo de VAR pues está dirigido a elaborar un reporte de la siguiente forma, ¿no? Entonces, tal cual está ahí. Se tiene una certeza de X porcentaje de que no se perderá más valores de B, dólares o unidades monetarias o euros, y en los siguientes n días, B es el VAR de n días para un nivel de confianza X porcentaje. Y bueno, pues para eso, de entender un poquito esto, pues veamos este caso. Supongamos que una empresa tiene el 5% de probabilidad de perder en un mes, pues el 5 millones de pesos, ¿no? O dicho de otra forma, un VAR al 5%. Lo cual significa que existe un 5% de probabilidades de perder en un mes 5 millones y 95% de nivel de confianza de que la pérdida pues sea menor. Por esto, pues la empresa tendrá que tener en cuenta que 5 de cada 100 meses va a perder por lo mínimo, pues los 5 millones de pesos, o que uno de cada 20 meses perderá probablemente pues dicha cantidad, ¿no? Pues muy bien, revisa y atiende a los entregables.